y cargando su sombrero. Cuando este chico entraba al bosque, se adentraba entre los árboles, desaparecía entre el bosque. Día tras día hacía lo mismo a la misma hora. Y una vez una chica lo siguió. La chica muy ágilmente se fue escondiendo detrás de los árboles, se acercó hasta donde estaba aquel joven y ella pudo ver que cuando el joven llegaba, cogía el libro, se ponía de rodillas, se quitaba su sombrero y empezaba a orar. Aquella joven, con una actitud no muy buena, uno de los tantos días mientras el joven estaba orando, y después de haber leído su libro, cogió el sombrero y se lo escondió. Aquel joven, cuando se levantó después de haber orado, cogió su libro y buscó su sombrero y no estaba. Con mucho temor se preguntó: Señor, aquí hay algo sobrenatural que ha pasado. Se volvió a su casa y al día siguiente fue y oró. Y empezó a decir lo siguiente. Se puso de rodillas después de leer su Biblia y dijo: Señor Dios Todopoderoso, yo te pido por favor que tú hagas aparecer mi sombrero. Y te pido que tengas misericordia de ese ser que ha hecho tal abominación. El sombrero no apareció. Al día siguiente el joven de nuevo hizo lo mismo, pero dijo: Señor Dios Todopoderoso, te pido por esa persona que ha cogido mi sombrero, que tú tengas misericordia de ella y que le perdones sus pecados. La joven estaba oyendo aquella oración. Y después de haber sido compungida de su mala actitud, ella vino y se acercó con el sombrero y lo puso al lado. Aquel joven se dio cuenta que no había sido un ser espiritual que le había robado su sombrero, sino que había sido aquella chica. Cuando él abrió sus ojos y vio hacia al lado, estaba la joven allí y le dice: ¿me perdonas? Y él le dice: ¿de qué? Yo fui la que te robé el sombrero. El joven se llamaba David Livingstone. Nació el 19 de mayo, un día como hoy, en el cual estamos celebrando su cumpleaños, del año 1830 y algo. Hoy, nosotros no nos imaginamos de lo que vivió este hombre. Él murió cerca del nacimiento del río Nilo. Fue uno de los más grandes descubridores del continente africano. Dios lo llamó a la edad de 9 años para ir a ser misionero. Dejó su familia, a la edad de 16 años se fue, estudió medicina, fue médico y cirujano y se fue de voluntario a África como misionero. Se casó con esta chica. Se conocieron, se casaron y ella se fue como misionera juntamente con él. Y hoy, gracias a Dios, África, el lago Victoria, que es muy famoso, las cataratas Victoria y muchas otras cosas que él descubrió hoy en día llevan ese nombre porque él le puso ese nombre y hoy lo llegamos a conocer. Hermanos, estas biografías de grandes hombres que han servido a Dios sin importar si uno va a sufrir o no. Él murió de una gastroenteritis y murió flaco sin su esposa porque su esposa había fallecido de malaria, junto con algunos de los niños que él llegó a vivir en África. Él tenía un problema y es que uno de los hombros nunca se le pudo recuperar. En uno de sus viajes misioneros, evangelizando a los indios, a los africanos, un león le atacó. El león se le lanzó, mordió su hombro y dice que él perdió todo el conocimiento y de repente se encontró en el suelo. Y en su biografía dice: por la misericordia de Dios, aquel león
no sé por qué, no me devoró a mí. Abandonó a este hombre, lo dejó mal muerto, inmediatamente el león se fue detrás de otro de aquellos que iban con él en las caravanas. El león destrozó al otro hombre, pero a él no lo tocó. Dios tenía preparado a este hombre para que le sirviera. ¿Qué es esa convicción que este hombre tenía? ¿Verdaderamente él había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador a tal punto de arriesgar su vida y dejarlo todo? En esta tarde, hermanos, quiero que veamos lo que es la verdadera convicción de pecado. La verdadera conversión. Y quiero, hermanos, que veamos brevemente que la verdadera conversión pasa especialmente por dos puntos. La conversión, hermanos, en primer lugar tiene una parte divina. Y es Dios que ha venido del cielo a la tierra a buscarnos a nosotros, que somos pecadores. Número uno, la conversión o la salvación tiene una parte divina. Nunca lo olvides. Dios lo dejó todo por ti, para que tú puedas venir y hacer morada juntamente con Él. Número uno. Número dos, la conversión o llegar a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, la salvación tiene una parte humana. ¿Y cuál es la parte humana? La parte humana es la parte que tú decides si aceptas o no el amor de Dios. Y para estos elementos hay varias cosas que nosotros debemos de aprender. ¿Sabéis lo que es un iceberg? El iceberg es un témpano de hielo que hay una parte, un vértice que se ve sobre la superficie del agua. Hay cosas que se ven del iceberg, que es el vértice, o el ápice, o la cumbre, pero hay partes del vértice que no se ven y están ocultas debajo del agua. Pues cuando uno llega a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, deben de haber partes que se ven en nuestra vida. Y deben de haber partes que son la base del iceberg, partes que son la acción de Dios en nuestra vida. Tenemos aquí un dibujo que he intentado hacer. Siguiente, por favor. Y es esto. ¿Puedes apagar la luz, por favor? La parte del iceberg, la que se ve, está formada por cuatro cosas. En primer lugar tenemos la humillación. En segundo, la fe, el arrepentimiento y la nueva obediencia. Repito, las partes que se ven de el nuevo nacimiento del cristiano, de la salvación son: uno, humillación, fe, arrepentimiento y nueva obediencia. Esas son partes que se ven en la persona. Son partes y cosas y acciones que se deben de ver en tu vida. Bien, la parte que no se ve es la parte, la acción de Dios. Y son el llamamiento, Dios te llama. La convicción, cuando uno se da cuenta del pecado. Luego la regeneración. Y después la justificación. Y ahora hablaremos. Y luego la adopción. Después la santificación. Y otras cosas que Dios hace en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos preocupamos por estar haciendo acciones como la santificación. Hacemos cosas para ser santos. No, dejemos que Dios nos haga santos. Y nosotros procuremos humillarnos en la presencia de Dios. Es muy difícil humillarse, más cuando uno es orgulloso. Cuando uno tiene un orgullo, no quiere que nadie le diga nada, simplemente uno es como es y nunca vamos a poder llegar a humillarnos delante de Dios. No nos gusta que nos digan las cosas malas y no nos gusta que nos digan en qué estamos cometiendo errores. La humillación es pues el inicio de la salvación. El siguiente, por favor. La acción humana es lo que nosotros podemos ver y podemos hacer cuando Dios nos salva. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, hemos hablado de la humillación. ¿Vale? No olvides la fe, no olvides el arrepentimiento y no olvides también la nueva obediencia. Siguiente. La humillación, ¿qué es? La humillación es la obra del Espíritu Santo que prepara a los pecadores para la salvación, humillándolos. ¿Y esto cómo funciona? ¿Cómo es que el Espíritu Santo
me hace ver y me humilla. En primer lugar, hermanos, cuando el pecador se encuentra con la palabra de Dios y le dice la palabra que lo que está haciendo no está bien, el pecador siente una gran tristeza por el pecado. Y el Espíritu Santo hace que sea receptivo a la palabra de Dios. Por eso cuando salgamos a evangelizar o hablarle a alguien del Señor, tenemos que orar que sea el Espíritu Santo quien haga la obra en las personas y no nosotros. No se trata de convencer a la gente que Dios existe, se trata de que el Espíritu Santo los prepare para el arrepentimiento, que sean receptivos al Evangelio. También se le proclaman las exigencias de Dios. Hermanos, Dios exige cosas de nosotros. Dios exige cambios en nuestra vida, porque de acuerdo a la profundidad del pecado, así quiere el Señor que nosotros seamos transformados. Tal vez tú podrás recordar los que antes no tenían una nueva vida, un nuevo nacimiento, una salvación, como eras antes. ¿Cómo eras antes? ¿Qué tan profundo había calado el pecado en tu vida? ¿Qué tantas cosas malas hacías antes de venir a los pies del Señor? Luego el Espíritu Santo te reveló que eso no estaba bien. También el individuo, al darse cuenta de que no está bien, empieza a actuar autojustificándose. Y el individuo dice, yo no soy tan malo. La persona con la cual es enfrentada por la palabra dice, yo no, sí hago algunas cosas, pero no es para tanto. Y empezamos a autojustificarnos y a compararnos con los demás. Es lo más fácil que hay. Y decimos, si yo soy pecador, este que está aquí es peor que yo. Y siempre intentamos autosalvarnos de alguna u otra manera. De cualquier manera, el antiguo catecismo decía que cuando tú cometías un pecado, por ejemplo, si tú robas algo, y eso tú sabías que estaba malo, el antiguo catecismo decía, tú tenías que arrepentirte. Pero para arrepentirte y ser perdonado y ser santificado, ¿qué tenías que hacer? Ibas a hacer la confesión de pecado, ¿verdad que sí? Estabas delante del sacerdote, había un cuarto pequeño, entrabas allí, te ponías de rodillas y sin ver tu rostro, el sacerdote te decía, hija mía o hijo mío, ¿qué es lo malo que has hecho? Y tú le has dicho, bueno, he robado. Y él que te decía, ¿quieres ser perdonado? Y tú le decías, sí, ve y reza 7 Padres Nuestros. Y no te preocupes por lo demás. Te santifico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, eso no era suficiente. No había una verdadera humillación. Cuando uno comete un pecado, el Espíritu Santo lo lleva a uno a reconocer y a humillarse delante del Señor para poder cambiar y verdaderamente arrepentirse. La siguiente parte, la número 2, es la fe. La fe, todos sabemos que es un regalo de Dios. La fe es dada por Dios, es un don de Dios, es un don sobrenatural. Y tiene varios grados de fe. Jesús le dijo a algunos, hombres de poca fe. Y Jesús comparó también la fe como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate, échate al mar, y lo haría. Dios, hermanos, en esta tarde nos está hablando, nos está diciendo que no solamente vamos a ser humillados, sino que debemos de tener fe. Ahora, ese es un regalo de parte de Dios. No es una acción nuestra, tenemos que ver la parte y la acción de Dios. Y tiene varios grados. Hasta la fe más débil ayuda a la salvación. Si un niño tiene una mano pequeñita, una mano muy débil, esa mano puede extenderse cuando va pasando un príncipe. Y si acepta la mano del príncipe y el príncipe le saluda, es suficiente. Si la mano de un paralítico que puede estar torcida y no tiene fuerza, hace el esfuerzo por levantar la mano y aún con su defecto, pero quiere hacerlo, es suficiente para que el príncipe venga y coja esa mano paralítica y pueda decirle,
puedo hacerte salvo. No importa cuánta fe tengas, aún la fe más débil que tú tengas puede salvarte. La segunda cosa, hermanos, que la seguridad y la convicción vienen de parte de Dios. Él nos da una convicción de que las promesas salvadoras de Cristo son para mí. El Señor lo ha prometido en su palabra. El Señor dijo, yo quiero darlos la salvación y es para vosotros. Porque para vosotros es la salvación, la promesa y para vuestros hijos. Y si tú estás segura y estás seguro de que la salvación es para ti, debes de procurarla para tenerla en tu corazón. Siguiente. La tercera es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Uno después que ha sido humillado por la palabra y que tiene fe en que el Señor quiere salvarte, debe de arrepentirse. No es suficiente con decir, vale, gracias Señor, porque yo verdaderamente acepto tu palabra y tal. No, tiene que haber arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es el verdadero giro completo. Si voy hacia este camino, si me arrepiento, el giro sería no dar la vuelta entera, porque si no vuelvo a quedar en el mismo camino. Arrepentimiento significa un giro de 180 grados. Voy por este camino, estoy en pecado, por fe acepto a Jesús, entonces tengo que dar la espalda ¿a qué? Al pecado. Y tengo que dar la fe, la vista a Dios y seguir por el camino que Dios me ha marcado. Hermanos, el arrepentimiento es entonces darle la espalda al pecado. Consta de dos partes. En primer lugar, cuando uno se da cuenta de que está en pecado, si verdaderamente Dios te convence, debe haber tristeza en tu corazón. Muchas veces, hermanos, cuando hemos pecado, hay una tristeza profunda en nosotros y decimos, esto no está bien lo que he hecho. Y a veces lloramos y nos arrepentimos y decimos, Señor, perdóname. La primera parte es una gran tristeza por el pecado, por haber ofendido a Dios, que es santo y maravillosa. Esa parte se llama promesa. Señor, yo te prometo, Señor, que me arrepiento de mi pecado. Te he fallado, Señor, te he ofendido. Te prometo que no lo volveré a hacer. La segunda parte es un cambio profundo en la mente y en todas las emociones, en tu vida y la conversación del hombre. ¿Cómo hablabas anteriormente? ¿Qué palabras decías? ¿Cómo era tu vida, tus estilos de vida? Si verdaderamente has cambiado, tiene que haber una transformación en tu ser. Muchos han pasado por varias iglesias y vienen y dicen, ¿quieren aceptar a Cristo? Y levantan la mano. Y luego a la semana, ¿quiere bautizarse? Sí, quiero bautizarme. Y uno se bautiza. Y después sigue viviendo una vida igual. Es como que si Dios los haya llamado y siguen por el camino y Dios te sigue llamando y tú sigues por el camino dando la espalda a Dios. No ha habido una verdadera salvación, una verdadera conversión en Jesucristo. Siguiente. El arrepentimiento es pues previo a lo que viene. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios si no estamos arrepentidos? El orden de Dios dice que debemos de amarlo a Él y a los demás en forma radical. La Biblia dice, ¿qué padre de vosotros, si tu hijo te pide un pedazo de pan, le dará una piedra? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente? Y Jesús dice, si aún vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará a sus hijos lo que le pidan? Y Dios tiene que hacer un cambio radical en nosotros. Debemos de amar a Dios porque Él nos amó primero. Él bajó del cielo a la tierra, ¿para qué? Para que fuéramos salvos. Él nos vino a buscar. No somos nosotros los que vamos detrás de Dios. Él viene detrás de nosotros y nosotros le damos la espalda a Dios. La nueva obediencia también incluye cooperar
con la obra del Espíritu Santo en modificar los antiguos hábitos y actitudes de pecado. ¿Cuáles son los hábitos del pecado? Hoy en día hay muchos hábitos nuevos. Antes tal vez era el masticar tabaco. Antes tal vez era jugar a las máquinas. Antes tal vez era coger algunas monedas y meterlas en el bolsillo y nadie se entere, una pequeña mentira, hacer novillos en el cole. No, hoy hay otros nuevos hábitos de pecado. Y están delante de nosotros y nosotros fácilmente podemos caer en esos malos hábitos. ¿Cuáles son entonces los antiguos hábitos y actitudes? Ahora veremos lo que dice Gálatas. La segunda cosa, hermanos, es vivificar los nuevos hábitos cristianos y actitudes de santidad. Hermanos, cuando decimos vivificar es hacer vivir un nuevo estilo de vida en ti. Que no sigan diciendo, este es cristiano, ¿por qué se comporta de esta manera? ¿Por qué está viviendo así, así, así? Y no dice que es cristiano y no ha cambiado nada. Hoy en día nosotros podemos ver que los nuevos hábitos cristianos transforman nuestra vida. El que robaba, que no robe más. Y el que bebía, que ya no beba más. Y aquel que hacía todas las maldades, fornicación y adulterio, que no los haga más, dice la palabra del Señor. ¿Ha transformado tu vida el Señor? ¿Has visto cambios en tu vida anterior? Yo quiero, hermanos, que en esta tarde veamos lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Porque la palabra del Señor dice claramente, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La negación de uno mismo, hermano, es no darle gusto a la carne. Y darle gusto a la carne es hacer lo que la carne quiere que nosotros hagamos. Siguiente. La parte es bonita cuando Dios viene y nos busca. Cuando un padre ve que su hijo se ha alejado, él va detrás de su hijo, de su hija, y lo va buscando con amor. Y esta es la acción de Dios. Dios te llama. Dios te da convicción de que algo no está bien en tu vida. Dios te regenera, es decir, te transforma, y esta es acción de Dios. Dios te justifica y te adopta como un hijo, y Dios te santifica y hace cosas maravillosas en tu vida. Vamos a ver el punto primero. ¿Cómo te llama el Señor? En primer lugar, el Espíritu Santo, que es el que Dios ha dejado para que nosotros podamos ser llenos de Él. Cuando ha habido un verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo mora en nosotros. Si verdaderamente hemos dicho a Jesús que entre en nuestro corazón, entre en nuestra vida, debemos de tener el Espíritu Santo en nosotros. Y la obra es del Espíritu Santo. Él nos llama a arrepentirnos. Bien. Persuade a la conciencia, y una conciencia persuadida nos advierte con un veredicto. Si somos culpables o si somos inocentes. Hermanos, cuando alguien sufre una quemadura, hay diferentes niveles o grados de quemadura. El primer grado es la quemadura solar, cuando uno va a la playa y no se pone protector solar y se tiende en la arena, se pone tan rojo como una gamba. Y de repente uno va y quiere y lo tocan y lo saludan y dice, ¡ah! No me toques. ¿Por qué? Duele, escuece, arde. Y uno no quiere que lo toquen. ¿Por qué? Porque hay una sensación de dolor intenso. Tipo de quemadura número 1. La quemadura de segundo grado es cuando se forman las ampollas, que mientras uno no reviente la ampolla, tú tocas las ampollas y están bien, pero cuando revientan las ampollas y se quita esa piel, el dolor es más intenso. De hecho, hay que poner morfina a las personas que tienen quemaduras de primero y de segundo grado.
¿Y cuál es la situación de las personas que tienen ese dolor intenso? Hasta se desmayan. Y las quemaduras de tercer grado no duelen. ¿Y eso? Las de primer grado duelen, sí, duelen. De segundo también y muchísimo. Y las de tercero no duelen. ¿Por qué? Porque cuando hay quemaduras de tercer grado, se ha quemado todo, hasta los nervios. Y cuando se queman los nervios, uno ve la carne chamuscada y el médico lava y el paciente no siente dolor. ¿Por qué? Está quemada. Hermano, mientras la conciencia nuestra esté todavía sensible a la palabra de Dios, demos gracias al Señor. Repito, mientras tú sientas que Dios está tocando tu vida, que Dios está diciendo eso no está bien y sientas tristeza por lo que has hecho, dale gracias a Dios. Porque todavía tu conciencia no está cauterizada. Todavía puedes sentir que Dios te está hablando y te está diciendo, eso no está bien. Pero hay situaciones, hermanos, que la gente tiene cauterizada la conciencia. Sigue pecando y está la palabra allí y no siente nada, no siente remordimiento, no siente nada. ¿Por qué? Porque la conciencia ya no ayuda. En este caso, la culpa y la condenación producen vergüenza. Uno baja la cabeza y siente vergüenza por lo que ha hecho. La condenación es parte de la vergüenza y trae tristeza. Y el temor y la desesperación vienen acompañando a esa situación de cuando uno ha pecado. El desasosiego también es parte de eso. No está en paz uno. Y uno trata de ocultar aquello cual uno ha hecho que no está bien. Lo trata de ocultar de otra manera, pero todo sale a la luz. Todo sale a la luz. No hay nada oculto, hermanos, debajo de la tierra que nosotros podamos ocultar al Señor. Pues Él nos está viendo. Cuando somos declarados inocentes, que es lo contrario, se produce en nosotros, ¿qué cosa? Gozo, paz, paciencia. Aún incluso en la aflicción, aunque estemos pasando dificultades, hay gozo y otros frutos del Espíritu. Siguiente. La convicción. ¿Qué es la convicción? La convicción es un sentimiento de pecado. Por tanto, de una necesidad de ser perdonado. Cuando alguien verdaderamente se arrepiente, hermanos, Dios no lo echa fuera. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y la obra, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Si somos sensibles al Espíritu Santo, Él obra en nuestras vidas. Él ilumina nuestra mente y nuestra conciencia a través de la palabra. Y dice el Señor, arrepentíos y vuélvase al Señor. Él será amplio en perdonar. ¿Recordáis la historia del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo fue, deshizo todo lo que tenía que su padre le había hecho, él volvió arrepentido y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Hazme por lo menos como uno de tus jornaleros. La convicción produce convencimiento de pecado y de juicio. Si uno no se arrepiente, viene juicio. Y es peor. Produce arrepentimiento. Y la conciencia cauterizada es lo más triste que hay. Hermanos, damos gracias a Dios porque todavía podemos sentir que Dios nos habla. Y podemos reaccionar a su palabra. Y podemos cambiar de actitud. Amén. Siguiente. La regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es obra del Espíritu Santo. Abra su Biblia, por favor, en Romanos, capítulo 8. Y es precioso este versículo, estos capítulos en los cuales vemos la obra de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 30, dice de la siguiente manera. Romanos 8, 26 al 30. 8, 26 al 30. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues
que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice el 29, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y el Señor quiere glorificarnos juntamente con su Hijo en gloria. Amén. La regeneración es entonces parte de la obra de Dios. No se trata de decir, voy a ser bueno, voy a ser bueno, voy a ser bueno, hoy voy a ser bueno, hoy me voy a levantar y voy a ser bueno. Hoy sí voy a estudiar, hoy sí voy a trabajar, hoy no voy a robar, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello, hoy voy a ser bueno, voy a ser... No, hermanos, no se trata de hacer cosas que tú quieras hacer. Se trata que permitas al Espíritu Santo que haga la obra en ti. Y decir, Señor, por favor, haz tu obra en mí. Pero la única manera es a través de la palabra. Por eso, ¿qué necesita ser regenerado en ti? Es la pregunta de esta tarde. La lista de las cosas que aparecen está en Gálatas capítulo 5. Mira de esta lista qué cosas tienen que cambiar en tu vida. Gálatas capítulo 5 nos tiene una lista de cosas del versículo 16 al 21. Es bueno que la leamos, porque cuando uno lee la palabra, uno se da cuenta cuáles son las cosas que necesita dejar y permitir que el Espíritu Santo le quite de su vida. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí empieza la lista. Adulterio, que es acostarse con una persona que no sea su esposa o esposo. Fornicación, y es relaciones sexuales fuera del matrimonio. Inmundicia, esas son orgías, lesbianismo, homosexualismo, lascivia. Idolatría, que es dar en primer lugar a otras cosas antes que a Dios. Hechicería, eso está más claro que el agua. Enemistades, es buscar siempre tener enemigos. Pleitos, es sembrar cizaña. Celos, es si este hace algo, yo voy a hacer algo mejor. Iras, es raíz de amargura. Contiendas, es estar siempre en disensiones y no mantenerse en paz. Herejías, es decir, eso no es palabra de Dios. Eso es en contra de lo que verdaderamente es herejía, venir en contra de Dios. Envidias. Versículo 21. Homicidios, borracheras, orgías, y la lista sigue. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De esta lista de cosas, es probable que hayan cosas para mí que están en esta lista y necesitan ser cambiadas. Si yo encuentro algo que tengo que cambiar, diré, Espíritu Santo, por favor, cambia, regenérame. Si tú encuentras algo para ti, yo te animo también en el nombre del Señor que puedas decirle en esta tarde. Siguiente, por favor. ¿Qué es la justificación? Cuando uno comete pecado, lo que le viene es el castigo. Si nuestros hijos hacen algo malo, viene el castigo. De una u otra manera viene el castigo. ¿Para qué? Para que nosotros no volvamos a cometer el mismo error. En Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, vamos a buscarlo porque no están escritos. Ya estamos terminando, hermanos. Romanos capítulo 3, mira lo que dice el versículo 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni el que está predicando enfrente, hermanos, es justo.
Y sepan pues ustedes que yo estoy aquí por la misericordia de Dios, no porque sea más santo que ustedes. Y el versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en la lista vamos todos. Todos. Entonces, ¿quién nos va a justificar? ¿Y qué es justificar? Justificar, hermanos, es decir, mira, no te preocupes, yo voy a poner delante de Dios algo que va a solucionar tu problema. En Romanos capítulo 13, el versículo 24, lo podemos leer, lo tenemos en la pantalla. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos justifica? Cristo Jesús. Él está aquí en esta tarde. Su presencia está en medio de nosotros. El capítulo 5, versículo 1 de Romanos, dice de la siguiente manera, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Hermanos, siguiente. El Señor quiere en esta tarde adoptarnos como hijos suyos. Adoptar, hermanos, es cuando a alguien le gusta un perrito y va a la perrera municipal y ve una gran cantidad de perritos que han sido abandonados. Y uno va y empieza a ver entre todos los animalitos cuál es el que le gusta a uno. Y uno dice, yo quiero este perrito, quiero este para adoptarlo, para cuidarlo, para darle todo lo que necesita. Pero sepas que Dios no nos ve como perritos, Dios nos ve como sus propios hijos. Y Él nos quiere adoptar, pues dice en su palabra en Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Decimos, te alabo, Padre. Él es nuestro Padre. Es más que un amo, es más que alguien que nos cuida. Y Romanos capítulo 8, el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. ¿Ella quién? La misma creación también va a ser adoptada. La redención de nuestro cuerpo. Siguiente, hermano. La santificación. ¿Qué es la santificación? Solo quiero leer estos versículos rápidamente. Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros cuerpos, miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, si antes hacíamos cosas que nos da vergüenza hoy en día mencionar, ya no lo hagamos más. Hagámoslo para bien. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice más, ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos han sido libertados del pecado? Ahora que estamos en esta situación y hemos hecho siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin para la vida eterna. Y en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y lo último, en 1 Tesalonicenses 4:3, el apóstol Pablo dice, pues la voluntad de Dios es que sea vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Y lo último, 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, es decir, a vivir como la gente del mundo, sino que nos ha llamado a ser santos. Amén. Siguiente. Con estos breves pasajes bíblicos, analicemos nuestra vida. ¿Verdaderamente somos salvos? ¿Verdaderamente hay una transformación en nuestras vidas? Si ha habido verdaderamente una transformación en nuestras vidas, íbamos por este camino dando la espalda a Dios, pero de repente el Señor nos llama, damos la espalda al pecado y vamos hacia el Señor, esa es una verdadera salvación.
una verdadera convicción, una verdadera regeneración. Pero si nosotros siempre vamos detrás del pecado y haciendo lo mismo, analicemos lo que Dios nos dice en esta tarde. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias, porque tú quieres, Dios, que vengamos delante de ti y nos arrepintamos sinceramente. Es tu obra en nosotros, Señor. Tienen que haber cambios en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, de tal manera que podamos ser transformados por tu amor y tu misericordia. Quédate, oh Dios, con nosotros y ayúdanos en nuestras debilidades. Señor, queremos arrepentirnos verdaderamente y en serio transformar nuestra vida, nuestro actuar, nuestro caminar. Te pedimos pues que nos perdones. Mientras la iglesia ora, si hay alguien que quiere pedir al Señor que perdone sus pecados, este es el momento. Uno lo puede hacer personalmente y uno puede decir, Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú me llamas a el arrepentimiento verdadero. Si alguien lo quiere hacer, esta es la oportunidad. ¿Alguien quiere venir y decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, límpiame, perdóname? ¿Alguien lo quiere hacer? He aquí, yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si tus pecados fueren muy rojos, pueden ser muy blancos. Si tus pecados fueren tan negros, 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 vendrán a ser blancos como la nieve. Eso es lo que promete el Señor en su palabra. Y yo creo en lo que el Señor promete, porque Él no es hombre para mentir. Dios está aquí. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Arrepentirse? Si nadie quiere hacerlo, la palabra ha sido expuesta. Espero que la conciencia todavía esté sensible a la voz de Dios. Dios mío, te damos gracias por este lugar en el cual se predica tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Un día nos llamarás a juicio, Señor. Y queremos estar limpios delante de ti. Perdónanos, Dios, y ayúdanos. Te necesitamos. Ayúdanos a demostrar que verdaderamente queremos seguirte. Con tu ayuda, Espíritu Santo, danos fuerza. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga en esta noche, hermanos.